solo se lo pondré. Bueno, Ok. bueno, compañeros. Oh, dale. Perdón. No, no, dale, Eh, dale tú. ok. Sí. Buenos días, nosotros somos la Vanguardia Creacionista y nuestros integrantes son Mario Betancourt, Ian León y yo, Rafael Omiani. Solo Rafa, ¿Sí? solo un paréntesis, disculpen. Solo para recordarles que hay que ir anotando, ¿verdad? Porque lo que ellos vayan o lo que ustedes vayan diciendo va a estar con situación del examen, ¿verdad? Entonces, por favor, ahí, antes de que inicien ahí, no dejen de tomar nota. Ya saben que mañana colocaré o cuando aparezca, ya anotaré la firma. ¿Estamos? Sí. Hoy sí, Rafa. Dile. Ok. ¿Podemos pasar de diapositiva, Mario? Sí, sí, voy. Ah, ahí está. Ok. Nuestro índice de presentación se consiste en las características importantes de nuestra vanguardia, los máximos representantes, el análisis del poema y un dato curioso. Ok, Bien, entonces empezando. empezaremos con las características principales. Dale. Bueno, como primera encontramos evitar las anécdotas y descripciones. No pretende contar sobre los recuerdos del autor, ni narrar experiencias. Lo que busca es que éstas se creen en la historia para que así cuando el lector lo lea, desee que esas experiencias se hagan realidad. La siguiente es hacer énfasis en los efectos visuales. Lo que se busca es cargar o dar un peso en cada momento de la historia y así lograr un mayor impacto en la lectura. De lo contrario, este no puede tener como un gran peso o importancia. Usa el uso novedoso de la tipografía. En varias ocasiones, en muchos textos, las letras que hablan sobre el tema principal del poema, por ejemplo, un pájaro, lo que pasará es que los versos del texto formarán la imagen de un pájaro. La vanguardia creacionista también permite al autor compararse con un dios, pues está creando. Asimismo, la poesía es un instrumento para el autor, para la persona que está creando, es un instrumento de creación absoluta. Ok. Otra característica que genera ideas y tiene la oportunidad de ser una deidad. Y al menos en ese sentido, pues pienso de que el creacionismo tiene un paralelismo con su significado en el arte y la filosofía en general, porque es una vanguardia que le permite al autor o el creador ser un dios. Y bueno, comparte esa característica con las artes plásticas, como pueden observar acá, esta es la creación de Adán, de, pues es una obra de arte precisamente del creacionismo. El uso de la coma se considera obsoleto y se sustituye por el punto y coma, y además de eso también se tiene un afán de renovar el léxico. En algunas ocasiones y en algunos poemas también se puede observar de que se inventan nuevas palabras, palabras que no existen, y bueno, eso es frecuente en los poemas creacionistas. De hecho, en el poema que nos enseñó Altazor, pues hay algunas palabras que también no son... Hay un poema de Altazor de un autor que veremos posteriormente que precisamente tiene palabras que no existen. Pero bueno, continuemos. Máximos representantes. Entonces, el máximo representante del creacionismo es considerado Vicente Huidobro. Es un poeta chileno y, bueno, en general dentro de la teoría de la literatura se considera como el padre o el fundador del creacionismo literario. Es conocido también por sus revistas donde ha colaborado con artistas de diferentes índoles y se dice, según la historia, de que ha colaborado incluso con Picasso. Su obra más reconocida en general dentro del creacionismo es Altazor y se considera que es el máximo exponente dentro de su teoría creacionista, puesto que, bueno, comparte muchas de las características que hemos visto anteriormente. Pierre Reverdy es un colaborador de Vicente Huidobro y también es un poeta francés. Es considerado uno de los padres fundadores del creacionismo, al igual que su colaborador en el siglo XX. También está asociado al cubismo y al surrealismo, son otros movimientos vanguardistas. Pierre Reverdy colaboró con Vicente Huidobro y juntos acuñaron el concepto del creacionismo.
Eso fue con el fin de equiparar la creación poética a los procesos generativos de la naturaleza. Acá podemos observar una de las obras de Verdi representando las características de este movimiento. Falta un autor. Juan Larrea fue un poeta y ensayista español, nacido el 13 de marzo de 1895 en Bilbao, España. Fue introducido al creacionismo por Gerardo Diego con la idea de propagar las ideas de Vicente Huidobro. Al momento de crear su obra, la mayor parte del tiempo la escribió exiliado, y esta fue ensayo sobre César Vallejo. Ya. A continuación, tenemos un poema creacionista del autor Roberto A. Prato. El poema se llama Helicóptero. Dice así: helicóptero de la muerte, zumba y zumba, dejándonos el cráneo y el esqueleto temblorosos. ¿Cómo olvidar el tableteo de aquellas metralletas tartamudas, arrasando con furia a los francotiradores apostados en las azoteas y los tejados de esos edificios cercanos a la Moneda? Memoria, basural de imágenes, ¿para qué embellecerte escribiendo versos en el aire? Una de las características principales que podemos observar en este poema es el uso novedoso de la tipografía. Pues como se está hablando del helicóptero, los versos forman la forma de este. Además, tal vez algo que podemos ver de ese poema es que es un poema que habla sobre posiblemente la guerra. Y a juzgar por el hecho de que habla de un helicóptero de guerra, se puede intuir también de que más o menos es del periodo de la Segunda Guerra Mundial o la Segunda Guerra o de la Guerra Fría. Y es precisamente buscando pues la biografía de este autor, el periodo en el que posiblemente escribió sus obras. Un pequeño dato curioso del creacionismo es que este presenta tres evidencias básicas para la existencia de un creador o requerimientos. Este exige el perfecto equilibrio del universo, la existencia de estructuras irreductiblemente complejas en los seres vivos y, por último, la información compleja almacenada en el material genético. Esto solamente es un ser inteligente para organizar. Muchas Muchas gracias por su gracias. atención. Gracias. Gracias. Ok, gracias a Mario, a Rafael y a Ian. Guardias que surgen aquí en Hispanoamérica con este sentimiento propio hispanoamericano, obviamente encabezado por Huidobro. Ese sería también un dato también a agregar. Y creo que Huidobro tiene una frase, un verso que dice: el poeta es un pequeño Dios, porque la idea del creacionismo y de Huidobro era que ustedes como poetas debían de inventar nuevos mundos a través de la palabra. Y entonces por eso es que la vanguardia se llama creacionismo, porque viene en este caso con la idea de que debemos de crear algo distinto, algo diferente. Y entonces por eso es que se denomina creacionismo. ¿Estamos? Entonces ahí hay que tomar en cuenta y dejamos a Vicente Huidobro como tal. Ya como les decía, después yo voy a comentar un tanto individualmente algún otro aspecto y bueno, eso ya después lo complementa. Bueno, entonces creo que siguiendo el orden, Mario, no tenga, ya saben que tienen que venir en el examen. Ok, los escuchamos entonces. Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre el postumismo. El postumismo es un movimiento literario que surge en República Dominicana en 1991. Esta fue una de las corrientes más originales en el momento histórico, pues su rima era abandonada, el ritmo era totalmente desordenado y a la hora de escribir
eran puras ideas sueltas, era lo que se le ocurría al escritor y lo que se le venía en la mente. Se puede definir como una comunicación sencilla y honesta, pues lo que viene a la mente se escribe. Este movimiento se utilizó para denunciar y reprochar a la ocupación americana. La siguiente. Yo les voy a hablar sobre los máximos representantes del movimiento. El primero es Domingo Moreno Jiménez, que sería considerado como el padre del movimiento. Fue el primero en acuñar el término postumista, derivando del vocablo póstumo, y este pensaba que la poesía sería comprendida más tarde. Su obra presenta un poema intuitivo con grandes preocupaciones acerca de la existencia del hombre. Inicia siendo modernista, el movimiento del ascenso del país en esa época, pero tenía la convicción de que los versos no podían ser así, sino de una manera más natural y sincera. Sus obras presentan a un poeta con grandes preocupaciones sobre la existencia del hombre, como he dicho antes. Sus inicios revelan un enfoque principalmente modernista, aunque siempre ajeno al deslumbramiento verbal. Lo siguiente. El segundo es Andrés Avelino. Por medio de su manifiesto de más de 20 postulados, anuncia la ruta que debía ser la poesía dominicana, y fue quien le dio el nombre al movimiento literario. Y bueno, yo les voy a presentar el poema Ligelia, que es un poema que escribió Domingo Moreno Jiménez. Eh, en este poema lo que podemos ver es que no se, como ya, como mencionó mi compañero Víctor, la rima es olvidada. En muchos puntos podemos ver que pues no hay rima, ¿verdad? Y no importa el orden de las estrofas. La métrica puede variar pues desde 15 sílabas hasta pues 4 o 5 sílabas. Y eh, no es muy complejo de entender las ideas de los poetas en ese momento, pues las ideas que les venían las trataban de plasmar en papel lo más rápido que pudieran, así no se les iba y eso hacía que no fueran complejas. Eh, en este poema lo podemos ver que se trata de un enamorado y su enamorada y, y se puede dar a entender en el poema como que la enamorada no solo es silenciosa, sino que también puede ser muda, como en un fragmento en el que le dice en el que escribe que las manos de ella pueden decirle, solo había antes tu micrófono abierto. Eh, las puntas de sus dedos pueden decirle las cosas que pasaban en la intimidad de su alcoba y, y eso. ¿Solo eso? Ok. No sé si me quieren dejar un ratito del poema para verlo ahí, algunos aspectos que por ahí nos pueden ayudar para ir comprendiendo. Sí, como decía Nicolás un poco, ¿verdad? Vean ustedes la forma distinta de cómo escribir en la poesía. Ya es algo totalmente distinto, diferente. Aquí en el postumismo, a estos dos autores que mencionaron, a Domingo Moreno y Andrés Avelino, vamos a dejar a ellos como representantes de este movimiento vanguardista. Pero entonces ustedes pueden observar ahí cómo lo estructuran. Realmente ya no es un poema como lo había establecido la poesía clásica, sonetos con rima, con métrica,
sino que vean ahora lo quizás desorganizado que se puede ver el poema, y entonces a partir de ahí pues comienza a crear una diferente forma de escribir poesía. Entonces ahí está. Gracias ahí al grupo, gracias por compartir nuevamente el poema. Vamos a seguir. Y ahora Como es un movimiento que vino más en inglés, o sea, empezó más del lado de Inglaterra, empezó como eufemism, que es algo que vamos a ver más adelante. Entonces, uy, ahí estamos. Antes que nada, el euforismo, como lo habíamos visto antes, no tiene nada que ver con euforia. Entonces, es la primera cosa. Es una vanguardia y, como les había dicho, viene de la palabra euphos, que viene de una obra escrita por John Lilly, que es un autor inglés, y esa palabra en griego significa elegante, ingenioso, algo que le gustaba mucho a los autores de esa época. La vanguardia rechaza la gramática y la métrica tradicional, también reacciona contra el sentimentalismo amoroso y el preciosismo de los modernistas y propone una poesía pragmática y espontánea. Pragmática significa que se centra como en el contexto. Ahora las características. Una característica clave del euforismo es el uso prominente y excesivo de antítesis. La antítesis es el contraste, la contradicción u oposición de ideas. Entonces, sin importar si cada antítesis tiene sentido. Es más importante la trama o el escenario, o sea, aparte de la trama y el escenario, se trata de equilibrar la cadencia, la longitud de las frases y cómo se corresponden los sonidos dentro de las palabras y las oraciones. Aparte están otras características como la aspiración para producir una revolución en la poesía, pretende condenar a la gramática, condena la retórica y la métrica, sustituye el verso elaborado al verso sencillo, rechaza el sentimentalismo y abandona la expresión amorosa. Sus máximos representantes son Tomás Batista y Vicente Pález Matos, que ambos en 1922 publicaron el primer manifiesto euforista y un año después, en 1923, publicaron el segundo manifiesto euforista. Ahora vamos a analizar un poema que se llama Canto al Tornillo. La primera cosa que quiero que nos demos cuenta es de la estructura que tiene, que empieza, a ellos les gusta bastante como la repetición, como repetir frases. Entonces, por ejemplo, acá siempre empieza con Padre Tornillo. Entonces, estos solo son dos versos de todo el poema porque es demasiado largo. Entonces empieza con Padre Tornillo y luego empieza a hacer descripciones bastante elaboradas, bastante detallistas y eso es algo que les gusta bastante a los euforistas, poder, eso es el preciosismo, que les gusta describir de una forma bastante amplia, bastante descriptiva ciertas cosas y esa espontaneidad también, que fueran cosas espontáneas, que no surgieran, que no se repensaran mucho, es como, miro esta cosa y la empiezo a describir, o miro esto y expreso mis sentimientos acerca de eso de una forma bastante espontánea. Vemos que nos sigue una métrica en una retórica bastante marcada, tiene una estructura un poco diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, por eso es una vanguardia. En este caso no hablamos del amor, no tiene nada que ver un tornillo con el amor, y se abandona un poco la delicadeza, es algo un poco no rudo, pero en el sentido de que no estamos hablando de cosas bastante bellas ni delicadas, sino cosas bastante cotidianas. Entonces, es lo que logramos analizar de este poema. Gracias. A ustedes, gracias. Entonces ahí está. Que algo muy importante, por ejemplo, dentro de este poema que nos presentaba ahí el grupo de Diego,
acerca del tornillo. Si ustedes pueden verlo, está haciendo como una referencia a algunos aspectos religiosos. Obviamente no pretende ser un poema religioso, sino que se está solamente tal vez cuestionando algunos aspectos y tomando como referencia, pero es interesante este poema euforista. Bueno, vamos a dar paso porque si no